Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Taresam Shri Guru Shri Uttapada Shri Guru Shri Rupam Sagar Jatan Sagana Raghunatam Vikantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parij Shri Radha Krishna Param Sahagana Jasi Visakambitam He Krishna Karuna Sindhu Dinavana Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavanishvara Vrishabhanu Sutadevi Pranamam Bhakti Abhina Parada Laksha Ikshiptascha Kamadi Tarangam Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravindan Namaste Charanaravindan Vrinde Namaste Charanaravindan Panchakalpataruvascha Kripa Sindhuvya Chapatitanam Pavanavyo Vaishnavavyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama. Ok. Entonces, estamos estudiando el Bhagavad Gita y en la anterior clase hemos abordado el capítulo 5, los textos del 14 al 16. Y que los vamos a repasar ahora. Y también hemos hablado sobre esto de Jesucristo por el tema de la Semana Santa. Entonces ahora vamos a repasar estos versos que están en el capítulo 5, del 14 al 16. Y vamos a entrar. Entonces vamos a repasar estos textos del capítulo 5, del 14 al 16, que dice: el espíritu corporificado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades, tampoco induce a las personas a actuar y tampoco crea los frutos de la acción. Todo esto es llevado a cabo por las modalidades de la naturaleza material. Este es un punto importante que es clave en la comprensión de esta filosofía. De alguna manera, las cosas que hacemos, como no conocemos nuestro verdadero ser, están impulsadas por un falso sentido de quiénes somos. Esto se llama ahankara en sánscrito, o el ego falso, y fundamentalmente es esta idea de que somos este cuerpo o la mente y la inteligencia o una combinación de todo esto. Y en realidad estamos bajo los efectos de las tres modalidades de la naturaleza: la bondad, la pasión y la ignorancia. Entonces, estas son las modalidades de la naturaleza material. Y Krishna en otra parte explica, en realidad, ah, el alma confundida piensa que él está haciendo las cosas, pero en realidad está siendo un instrumento de estas modalidades. En el significado, Srila Prabhupada hace esta distinción entre el espíritu corporificado, que es el alma, y el cuerpo mismo, en el cual está corporificado, que pertenece a otra naturaleza, que es la naturaleza inferior del Señor. Pero el alma no es ni propietario ni controlador de acciones y reacciones.
Dice, simplemente está en medio del océano material luchando por la existencia. Las olas del océano lo están llevando y no tiene control sobre estas olas. Su mejor solución es salir del agua a través de la conciencia de Krishna trascendental. Solo esto lo salvará de todo este bodrio. El texto 15 dice, tampoco el Espíritu Supremo asume las acciones ni piadosas ni pecaminosas. Los seres corporificados, no obstante, están confundidos debido a la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento. Y otra vez, Prabhupada en el significado dice que la palabra sánscrita vibhu significa que el Señor Supremo, que está pleno de conocimiento ilimitado, riquezas, fuerza, fama, belleza y renuncia, está siempre satisfecho en él mismo y no se disturba ni por actos piadosos ni pecaminosos, ni crea una situación en particular para ningún ser viviente, pero la entidad viviente confundida por la ignorancia desea ser puesta en ciertas condiciones de vida y por tanto su cadena de acción y reacción comienza. Sí, eso es el karma. Un ser viviente es por naturaleza superior y pleno de conocimiento. No obstante, como está propenso a ser influenciado por la ignorancia debido a su poder limitado, en cambio el Señor es omnipotente y la entidad viviente no lo es. El Señor es vivo u omnisciente y la entidad viviente es anu o atómica. Pero porque es un alma viviente, tiene la capacidad de desear mediante su libre albedrío. Ya hay probabilidad también está conectado. Tal deseo es satisfecho por el omnipotente Señor. Y así cuando la entidad viviente está confundida por sus deseos, el Señor le permite satisfacer esos deseos. Pero el Señor jamás es responsable por las acciones o las reacciones de una situación en particular que puede haber deseado el alma. Estando en una condición confundida, el alma corporificada se identifica con este cuerpo material que es circunstancial y queda sujeto a la miseria y felicidad temporales de esta vida. El Señor es el compañero constante del ser viviente como la superalma o el Paramatma y puede entender los deseos del alma individual, tal como uno puede oler la fragancia de una flor cuando se acerca. El deseo es una forma sutil de condicionamiento de la entidad viviente. El Señor satisface sus deseos en la medida que los merece. El hombre propone y Dios dispone. El individuo, por tanto, no es omnipotente al satisfacer sus deseos. Sin embargo, el Señor puede satisfacer todos los deseos y siendo neutral, no interfiere con los deseos de estas diminutas entidades vivientes independientes. Sin embargo, cuando uno desea a Krishna, el Señor entonces toma un cuidado especial y anima a uno a desear de esa forma que uno pueda alcanzarlo a Él y ser eternamente feliz. Ya. El texto 16 que ya habíamos leído dice así. Cuando sin embargo uno está iluminado con el conocimiento por el cual se destruye la ignorancia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol alumbra todo durante el día. Y el texto 17 que podemos leerlo hoy, Tat budayastadatmanas tannistas chap tatparayana gachanti apunaravritim yana nirduda kalmasa. Cuando la inteligencia de uno, su mente, su fe y refugio, todos están fijos en el Supremo, entonces
uno se limpia por completo de los descarríos a través del conocimiento completo y así procede directamente en el sendero de la liberación. Mm. El significado de Srila Prabhupada nos recuerda que la suprema verdad trascendental es el Señor Krishna y todo el Bhagavad Gita se centra sobre la declaración de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y esa es la versión de toda la literatura védica. No hay nada más que eso. El Señor dice, Mata parataramnanyat kinchidasti dhananjaya. ¿Mm? Por tanto, en todo sentido, Krishna es la realidad suprema. Y aquel cuya mente, inteligencia, fe y refugio están siempre en Krishna. En otras palabras, aquel que es plenamente consciente de Krishna, sin duda, se limpia de todos los descarríos en perfecto conocimiento y entra en perfecto conocimiento de todo lo que concierne a la trascendencia. Y equipado con tal conocimiento puede hacer progreso constante en el sendero de la liberación. El texto 18, uno de los más famosos del Bhagavad Gita, Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Shunichaiva Sapakecha Pandita Samadarshina. El sabio humilde en virtud del verdadero conocimiento ve con una visión de igualdad a un sabio y gentil Brahman, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros fuera de casta. En el significado, Prabhupada dice que una persona consciente de Krishna no hace ninguna distinción entre especies o castas. Así que bueno, en Bolivia esa ley contra el racismo y discriminación debería ser una ley para leer el Bhagavad Gita. La persona consciente de Krishna no hace ninguna distinción. El brahmana y el que está fuera de las castas pueden ser diferentes desde el punto de vista social, o un perro, una vaca y un elefante pueden ser diferentes desde el punto de vista biológico de las especies. Pero esas diferencias de cuerpo no tienen sentido desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Se debe esto a su relación con el Supremo, porque el Señor Supremo, a través de su porción plenaria como Paramatma, está presente en el corazón de todos. Tal comprensión del Supremo es conocimiento real. En tanto a los cuerpos concierne que estén en diferentes castas o diferentes especies de vida, el Señor es igualmente bondadoso con todos, porque Él trata a todo ser viviente como su amigo. Aún así, Él se mantiene como Paramatma, la superalma, independiente de las circunstancias de los seres vivientes. El Señor como Paramatma está presente tanto en el cuerpo del que está fuera de casta como en el Brahman, aunque el cuerpo del Brahman y el de un paria no son iguales. Los cuerpos son producciones materiales de diferentes modalidades de naturaleza material, pero el alma y la superalma dentro del cuerpo son de la misma cualidad espiritual. Entonces, estos cuerpos están hechos y obedecen a estas modalidades. Entonces, hay unos que tienen una preponderancia de la modalidad de la bondad, a eso se les llama brahmanes, que obviamente tienen que cultivar el conocimiento trascendental. Hay otros que tienen una preponderancia a la modalidad de la pasión. Esos son los rayas que pueden ser entrenados para ser reyes o gobernantes o administradores. Otros que tienen una mezcla de pasión y bondad, que pueden ser entrenados para ser comerciantes, agricultores, y otros que están preponderantemente en la modalidad de ignorancia, no tienen una actividad independiente, ¿no? Porque la modalidad de ignorancia es dejadez. Entonces, ellos tienen que ser, y es la mayoría de la población, digamos, son las masas, tiene que ser utilizada su habilidad al servicio de las otras clases. Ese es el sistema védico. Pero esos son las tendencias que vienen en el cuerpo por efecto de los actos en vidas anteriores. Pero obviamente en esta vida uno puede conducir su vida de otra manera y puede esforzarse para
elevar su conciencia a la conciencia de Krishna. Pero solo es posible en el cuerpo humano. Si bien uno ve con visión de igualdad, digamos, uno perdería su tiempo si le predica a un animal, ¿no? Digamos que si va a su gato, va a decir, no eres el cuerpo, el gato lo va a mirar, o sea, ¿qué sabe el gato de esas cosas? En realidad solamente el cuerpo humano a uno le permite cuestionar su identidad. Los demás cuerpos uno está completamente identificado y no tiene posibilidad de entender más allá de sus circunstancias. ¿Sí? El cuerpo humano da la posibilidad no solamente de entender más allá del cuerpo, sino incluso percibir la presencia de Dios y poder abstraerse a las circunstancias. Eso es interesante. Por ejemplo, la matemática es una abstracción de la realidad. ¿Sí? Si bien hay una capacidad intuitiva, por ejemplo, en el hecho de contar, ¿no? Uno cuenta los objetos, una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Eh, en el cuerpo burdo uno relaciona con objetos, pero también uno puede abstraerse de esa circunstancia que son los objetos y en abstracto pensar en que uno más uno es igual a dos. Y esa es una idea, ¿no? Que está más allá y que precede a la existencia de los objetos físicos. Y por eso también la matemática se considera una herramienta de la filosofía y fue utilizada, ¿no? Como un entrenamiento importante, no solamente por los griegos, especialmente por Pitágoras, Platón y todos ellos. Pitágoras inició la escuela y Platón la academia, pero obviamente es parte de la educación en los Vedas, como parte de una materia más amplia que se llama el Nyaya o la lógica, porque la lógica obedece a una comprensión matemática de las cosas, ¿no? Entonces es parte del razonamiento para entender las cosas en este mundo. Claro que la lógica del mundo trascendental puede trascender estas limitaciones que tiene la lógica del mundo material. Entonces, esto es lo que este verso nos dice. Es decir, que la visión de igualdad, cuando uno ve a un animal o a un ser humano de diferentes clases y castas o especies de manera igual, no se refiere a que uno confunde, ¿no? Y de repente se pone a jugar con un tigre o con un león, que bueno, ha habido grandes santos que lo han hecho, pero uno no debería imitar esa visión, sino respetarla, ¿no? Y actuar como se aconseja. Ya que hay formas de relacionarse con un animal peligroso, digamos, como un tigre o como un león, incluso un perro, ¿no? Un perro puede ser peligroso cuando está, ¿no? Ya sea enojado o entrenado para eso. Entonces uno mantiene cierta distancia y no provoca. Hay otros animales más pacíficos, como las vacas, pero igualmente, ¿no? Hay cierta forma de relacionarse con los animales y se domestican estos animales, ¿no? De tal manera que obedezcan instrucciones, ¿no? Y puedan a uno, en el caso de la vaca, darle leche. En el caso de otros animales pueden ser utilizados para cuidar la casa y cosas así, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que uno no tenga visión de igualdad. Uno puede perfectamente entender que en algún momento uno ha estado en un cuerpo de esos y ha tenido que sufrir o disfrutar un buen trato o un maltrato. Entonces, mm, por eso uno trata bien a otras entidades vivientes. Igualmente, uno sabe que ha estado en esa situación o eventualmente va a estar en una situación así, porque uno recibe el resultado de sus actos. Entonces, también uno no le puede tocar, si uno maltrata a otros, pues le va a tocar a uno ser maltratado, ¿no? Y ese es un punto importante que se entiende a pesar de esta visión de igualdad. Quiere decir que a pesar de que la visión es de igualdad, uno de todas maneras trata de manera distinta según
las propias escrituras aconsejan tratar a diferentes entidades que están en cuerpos distintos, ¿no? Como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Pero claro, si uno solamente imita a los santos, ya digamos, uno imita a San Francisco y se acerca a un lobo, o hermano lobo, de repente va a ser la última vez que se acerque al lobo. No, no es una cuestión de imitación, pero sí, claro, si alguien está en un nivel tan alto espiritualmente que está comunicándose de alma a alma, ¿no? Obviamente el ejemplo perfecto es Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que estaba bailando en el bosque de Yarikanda con elefantes, con tigres, con leones, incluso estos eh, animales que normalmente son enemigos, bailaban entre ellos, ¿no? El tigre bailaba con el venado y cosas así, que obviamente porque el alma había sido despertada por contacto con el propio Señor, ¿no? Había sido despertada más allá de la ilusión de su cuerpo. Pero bueno, esos son casos especiales, obviamente, ¿no? Por eso el mismo Jesús dice no dar perlas a los cerdos. Uno podría decir, no, pero si el cerdo también es un ser viviente. Sí, pero si el cerdo no está en la condición de apreciar lo que es una perla, ¿no? O el perro no va a apreciar así un discurso filosófico. Uno de repente piensa, oh, mi perro es súper inteligente, pero claro, si tú le empiezas a explicar estas cosas, no las va a entender porque ese cuerpo no tiene esa función. Sí, es como, este cuerpo es como una máquina y la máquina tiene ciertos botones. El cuerpo humano tiene muchos botones, muchos controles. Es como cuando uno entra a la cabina de un avión, ¿no? Tiene un montón de controles. Hay incluso un automóvil, ¿no? Tiene el volante, tiene la caja de cambios, tiene el velocímetro, temperatura del agua del radiador, estado de la batería, revoluciones por minuto que está haciendo el motor, o sea, hay controles y un avión mucho más, ¿no? La altitud, la presión, muchas cosas más. Entonces, lo mismo, el cuerpo humano tiene estos controles, pero los cuerpos inferiores, el cuerpo de un animal tiene menos controles. El cuerpo de una planta tiene mucho menos controles, ¿no? Entonces, hay botones que simplemente no están bajo el control de esa entidad viviente. En cambio, en el cuerpo humano hay esta posibilidad, hay el botoncito de que pregúntate quién eres, ¿no? Qué sé yo, medita, son cualidades naturales, pero esos botoncitos no están en los otros cuerpos. Hay normalmente con los animales solamente 4 botones. Comer, ¿m? Todos comemos, nosotros también tenemos esos 4 botones. Quizás nosotros comemos un poco más sofisticado, pero la función es la misma. Dormir, igual. Los animales duermen, nosotros dormimos. Algunos también nos preocupamos mucho por ah, una forma de dormir muy sofisticada, una cama súper cómoda, a veces una cama muy grande donde entrarían de repente 4 o 5 personas. Y no, pero también está aparearse. Igual los animales se aparean naturalmente y no huelen nomás y se dan cuenta, oh, esta es otra clase, entonces vamos a hacer otra cosa. Pero, digamos, los seres humanos hacen lo mismo, pero un poco más sofisticado, ¿no? Entonces, se inventan otras formas, fiestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la fiesta uno va ahí a mirar, oler, ¿no? Según el perfume que tienen las personas, según cómo se han peinado, se han vestido, ¿no? Entonces uno va ahí. Igual es una función animal, uno va ahí y ocupa sus sentidos, ¿no? Huele, mira y escucha, ¿no? Entonces es una función de apareamiento igualmente. Y finalmente la función de defenderse, que lo mismo, nosotros tenemos temor de que alguien más poderoso o más poderosa, digamos, tome nuestra posición o nos prive
de nuestras fuentes de sustento, entonces estamos en conflicto con otros seres y estamos sujetos en realidad a triples miserias. Estamos sujetos a las miserias que vienen de fuerzas supernaturales o sobrenaturales o naturales, pero más allá de nuestro alcance, como son las inundaciones, las sequías, los incendios, están más allá de nuestras fuerzas de poder controlar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estamos sujetos a los inconvenientes que nos causan otros, ¿sí? Que vienen desde los mosquitos, donde es el Proval Beta, pero claro, como Madhu está en La Paz, esos mosquitos en La Paz es como una teoría, ¿no? Dicen que hay mosquitos, pero no los conocen, que no viven ahí en las alturas seguramente. Pero sí hay el frío, ¿no? Más frío, etcétera. Entonces son diferentes, pero en el frío hay otras entidades vivientes que sobreviven y que también molestan a uno. Entre ellos también están los perros, gatos, etcétera, que viven en el frío también y pueden atacar o simplemente por ladrar ya están fastidiando. Y otros seres humanos también nos molestan porque son otras entidades vivientes, ¿no? Los cobradores de impuestos. Aquí, en esta era de Cali, incluso los gobernantes fastidian a uno. En otras eras a uno lo protegían, ¿no? Pero en esta era uno tiene que cuidarse de los propios guardianes, los mismos gobernantes, los mismos policías, a veces son los que a uno lo tienen en problemas, o los mismos jueces, o qué sé yo, otros seres vivientes, ¿no? Entonces, y por último, están los problemas que nosotros mismos creamos, ¿no? En nuestra propia mente y los problemas que nos da este cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de defendernos contra estas cosas. Entonces, el ser humano se defiende así construyendo una casa muy sólida. Entonces, si viene un viento muy fuerte, no se va a llevar la casa, ¿no? Tiene un techo, si hace mucho sol, no lo va a cocinar. Entonces, es una forma de defensa. Y también una puerta muy firme para, ¿no? Con seguro para que no venga alguien a invadir la casa, ¿no? Y después uno tiene que tener un buen abogado como el Prabhupada Veita, porque de repente incluso aunque uno no dé permiso a alguien, alguien se entra a su casa o a su terreno y ya pues, entonces estamos en esa función de defendernos. ¿Mm? Y los seres humanos también tienen esta capacidad de inventarse armas y cosas que normalmente los animales no pueden. Los animales solo con lo que se les ha dado, ¿no? Sus garras, sus dientes, a veces el olor de su cuerpo, con eso se defienden y se esconden en cuevas, lugares escondidos para que no los pille otro ser que los persigue, ¿no? Entonces, esas son simplemente funciones animales. Claro, en el ser humano muchas más sofisticadas, pero ah, la función es una función animal. Pues comer, dormir, aparearse y defenderse, hacemos lo mismo con otro nivel de sofisticación. Prabhupada en una de sus definiciones dice que una persona que no es consciente de Krishna es solamente como un animal edición de lujo. Así que, bueno, entonces, ahí van los temas concernientes a este texto y habíamos hecho mención, bueno, ahí si tienen preguntas sobre esto, por favor, anótense y dentro de un ratito vamos a abrirnos a las preguntas. Y habíamos hablado un poco sobre la vida de Jesús y su entorno, porque era Semana Santa, pero también ah, he aprovechado un poco para ver por qué la gente, o sea, me tocó viajar con una señora que era cristiana en el avión y conversamos. Y en base a esa conversación, yo estaba viendo eh, en qué difieren realmente estas religiones que se llaman monoteístas, ¿no? En qué son iguales, digamos, los judíos con los cristianos y con los musulmanes y en qué son diferentes. Y una de las cosas importantes es que justo como estábamos hablando de Jesús,
Jesús fue rechazado por los judíos, especialmente por los supuestos más eruditos, como los escribas y los fariseos. Pero algunas de las observaciones que hicieron eran buenas observaciones. Obviamente que ocurre, también nos pasa a nosotros, que a veces el gurú dice una cosa, pero el discípulo tiene su propia forma de actuar, que claro, no está en el nivel del maestro espiritual y representa mal al maestro espiritual. Entonces, ese es uno de los grandes problemas en el cristianismo, que le atribuyen a Jesús haber dicho cosas de que en realidad a nadie le consta que las haya dicho. Por ejemplo, cuando lo identifican con Dios, que es el principal problema. Las escrituras védicas y justo estos textos también nos hablan de una clara diferencia entre la entidad viviente y Dios. Son dos categorías diferentes. No es que Dios se hace hombre y estas cosas son imaginaciones. Él no puede estar sujeto a la energía ilusoria. Él crea la energía ilusoria, él la controla. Entonces, él no es víctima de la energía ilusoria. Entonces, claro, cuando un alma condicionada trata de entender a Dios sin estar liberada y no tiene acceso a un maestro espiritual autorrealizado, entonces también se preocupa, piensa, Dios está en ilusión, Dios está sufriendo, mira, lo han crucificado a Dios, lo están castigando. No es así. Hay una categoría clarísima que es Vishnu Tattva, que es el ser supremo, que él es el controlador supremo, él no está sujeto ni a las leyes de la naturaleza ni nada, y menos a las leyes de la prisión en las que nosotros estamos. Entonces nosotros somos como presos en este mundo y sí estamos condicionados. ¿No? Sí, para nosotros hay estas cosas, hay sufrimiento, hay reacciones, hay todas estas cosas, pero no para Dios. Entonces cuando uno mezcla estos dos conceptos de el alma, incluso un alma iluminada, no se vuelve Dios, se vuelve un sirviente de Dios. Entonces esas cosas están muy claramente explicadas en el Bhagavad Gita y por los acharyas, pero suelen ser malentendidas, ¿no? Que el Hijo y el Padre son lo mismo, pero también el Espíritu Santo, los tres están ahí. Entonces, obviamente hay una equivocación en temas filosóficos que es rechazada por los judíos y tienen razón al rechazar eso. Es decir, no es posible que Dios esté sujeto a maltratos o castigos, Él es Dios, ¿no? Y los musulmanes también tienen razón en ese tema, o sea, es increíble cómo Mahoma, él dice lo mismo, dice un ratito, ¿cómo van a estar crucificando a Dios? O sea, no. Y Dios no puede estar sujeto. Él crea a los mismos romanos. Los romanos son creados por Dios. Entonces no puede ser que ahora vienen los romanos y dicen, no. Como alguna gente tiene esas ideas de la inteligencia artificial, ¿no? El hombre crea la inteligencia artificial, después piensa, ahora esta inteligencia va a ser superior a mi inteligencia. Obviamente no, jamás. Pero claro, la gente común, que es poco inteligente, incluso la inteligencia artificial le parece una cosa increíble porque su propia inteligencia es muy reducida. Pero la inteligencia artificial es una creación del hombre y es una creación inerte. Es una acumulación de datos que operan de una forma automática. Entonces, lo mismo en el caso que estamos viendo, Mahoma decía, obviamente Jesús es un profeta y está bien entenderlo como un profeta perfecto y de repente el más perfecto, pero aún así no es Dios. Y es correcto. Nosotros también lo entendemos como un maestro. Nosotros entendemos que, ¿no? Incluso grandes maestros como Prabhupada igual son entidades vivientes. O sea, Prabhupada se enojó muchísimo cuando los devotos empezaron a hacer correr el rumor de que él es Dios, a tal punto
y eso fue, si no me equivoco, en 1969. A tal punto empezaron, hay cuatro devotos, Brahmananda, Gargamuni, Subal y, se me olvidó el cuarto nombre, en cuatro devotos antiguos, creo que era Kirtanananda el otro, empezaron a hacer correr rumores, no, 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 Prabhupada es Dios. Y entonces empezaron a hacer cosas rarísimas. Y cuando Prabhupada se enteró, él pensó, esto es el fin de este movimiento. De hecho, cuando él dijo, no, han arruinado todo. Él mismo decía, si el guru dice yo soy Dios, claro, en inglés God, ¿no? G-O-D, él decía, no, él deja de ser eso, más bien se vuelve D-O-G, dog, un perro. Entonces, obviamente es inaceptable que una entidad viviente se califique a sí misma o sea calificada por otros como Dios. Eso es ridículo. Entonces, Prabhupada, cuando empezaron a decir que él era Dios, él incluso dijo, bueno, yo me voy a la India, aquí no entiende nada. Pensó así seriamente, está en sus análisis biográficos. Entonces, cuando hicieron correr este rumor de que Prabhupada es Dios, Prabhupada dijo, no, yo me voy de aquí. Y después, pensando cómo salvar el movimiento, es que llama a los devotos a una reunión importante en Los Ángeles, a los devotos de confianza, les invita, ¿no? Esto fue ya un poco después y dice, bueno, vamos a poner las cosas claras. Entonces, hace ese famoso documento donde incluso es notariado, sí, bueno, los abogados saben, un documento notariado se vuelve un documento público para que después nadie malentienda y aclara cuáles son las funciones del gurú, cómo funciona esta sociedad, qué es un miembro, qué es un renunciante, crea la comisión gobernante, que son casados, ¿no? Personas que tienen que ver con administración y por otro lado renunciantes que no tienen que ver con administración. En fin, crea todas esas reglas para que no haya malentendidos en el futuro. Sí, obviamente, lamentablemente hoy en día muy poca gente sabe siquiera que existe ese documento, pero así fue como Prabhupada aclaró. Entonces, obviamente, cuando la gente dice que Jesús es Dios, la gente que tiene entendimiento de la verdad absoluta diría eso es ridículo. O sea, Dios es una categoría, es Vishnu Tattva, y los gurus, los profetas, etcétera, etcétera, son Jiva Tattva. Con excepción, obviamente, cuando Krishna mismo asume el rol del gurú, que es Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu se puede decir que es la excepción a la regla, pero es porque él quería experimentar esto de ser un devoto. Entonces, Krishna jugando a ser devoto. No es que un devoto se vuelve Dios, es que Dios a veces quiere jugar a ser devoto. Eso es otra historia. Pero bueno, entonces estas objeciones que tienen tanto los judíos como los musulmanes desde el punto de vista del tatua son válidas. Y, pero ya han creado toda una escuela, en realidad una distorsión de una verdad. Y obviamente hay que rescatar lo que se puede, que es amar a Dios, etcétera. Están esas cosas. Pero en términos de tatua hay que también rectificar lo que no es correcto. Entonces también los devotos reconocen obviamente las enseñanzas de Jesús, pero no las interpretaciones equivocadas, como nadie lo haría. Así que bueno, eso para cerrar el tema del razonamiento de lo que habíamos hablado de Jesús en Semana Santa. Y por recontra último, justo estaba leyendo este libro muy interesante sobre Bhaktivinoda Thakur, sí, que habla de el encuentro de lo hindú con la modernidad. Claro, aquí se hace un análisis bien detallado de las cartas que él escribió, digamos, a estos filósofos, ¿no? A Henry David Thoreau, a, a Ralph Waldo Emerson, a Reinhold Rust. O sea,
Bhaktivinoda Thakur es el primero que empezó a predicar, digamos, por así decir, fuera de la India, la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu. Y él sabía varios idiomas, ¿no? Hablaba incluso persa, escribió libros en, donde se llama Farsi, el idioma, escribió en árabe, escribió en inglés, mandó el libro de la vida y enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a varias universidades del mundo. Los devotos han estado coleccionando estos libros que mandó Bhaktivinoda a la Universidad de McGill en Canadá. Los devotos han encontrado, los tienen atesorados en museos esos libros. Algunos están autografiados por Bhaktivinoda Thakur. Algunos tienen apuntes de esos filósofos. Son cosas muy interesantes. En Europa también, en otros lugares, en Alemania y creo que en Inglaterra también han encontrado otros libros y algunas cartas de Bhaktivinoda. Se han encontrado cartas de Bhaktivinoda que escribía a las universidades presentando estos libros. Entonces, para nosotros Bhaktivinoda es pues la gran luz, ¿no? De el que abre a que esto es para todos. Y justamente en este libro habla de una cosa muy interesante. ¿En qué consiste un sampradaya? Ya viéndolo más allá de la tradición de la India, porque claro, cuando él escribe se está refiriendo a todo el mundo. Entonces, estas tradiciones o sucesiones de maestro a discípulo existen en varias tradiciones, ¿no? El propio Jesús tenía sus discípulos, tenía su maestro Juan el Bautista, etcétera. Venían los profetas desde Elías, desde antes de Elías, etcétera. Pero dice que estas sucesiones o estos discipulados tienen tres características que son la característica física, digamos, cómo se visten, qué consideran artículos sagrados, etcétera, etcétera. Su culto, que incluye su dieta, qué cosas están prohibidos de comer, cómo se alimenta uno, cuáles son los objetos de adoración, y la doctrina, que es la interpretación de los textos sagrados. Aún así, Bhaktivinoda dice que todas estas tres cosas, aunque cada una es más profunda que la otra, son todavía cosas externas. Él dice que no tiene que tratar de ser un Saragrahi, y Saragrahi se refiere a un Vaishnava que ve incluso más allá de esas limitaciones. Uno sabe que incluso una interpretación de un texto sagrado está sujeta a tiempo, lugar y circunstancias. Es posible que en una cierta época un texto se interprete de una cierta manera, también por un cierto personaje, incluso puede ser un Vaishnava, ¿no? Pero en ese momento, en ese lugar, en esa circunstancia, se entendía una cierta cosa. Pero en otra circunstancia, en otro momento, en otro lugar, un alma autorrealizada va a poder dar una interpretación acorde con esas circunstancias. Y por eso también es que los acharyas tienen explicaciones de los textos según el contexto. Por eso también uno podría preguntarse por qué Prabhupada escribió sus significados si ya los había comentado antes Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta también hizo comentarios sobre el Bhagavad Gita. Ya antes lo había hecho Bhaktivinoda, ya antes lo había hecho Vishwanath Chakravarti Thakur, ya antes lo había hecho Baladev Vidyabhushan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hacer uno nuevo? Y se trata no de uno nuevo, sino de hacer comentarios basados en el tiempo, lugar y circunstancias. Entonces, en cierta forma, por ejemplo, si bien el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada es un clásico contemporáneo, porque todavía nosotros estamos en ese medio, todavía entendemos qué son esas cosas, pero es posible que de aquí adelante, incluso ya hay otros textos hechos por algunos de sus discípulos o por otros estudiosos, ¿no? Que ponen en contexto los textos. Claro, no se va a cambiar el texto de la Escritura Sagrada, pero se puede explicar de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. Entonces, eso es otra de las contribuciones importantes de Bhaktivinoda Thakur, que él incluso en sus discusiones, bueno, no quiero extenderlo esto demasiado porque ya es como la hora,
Pero incluso en sus exposiciones dice, ya, supongamos que estamos equivocados en todas esas cosas. ¿Hace cuántos años, cuánto tiempo dura este yuga, cuánto tiempo dura este otro yuga? Que si Kali Yuga empezó hace tanto tiempo, que si Krishna estuvo hace 5000 o más o menos. Al final esa es una de las cosas externas. No deberíamos pelearnos por ese tema, ¿no? Incluso los objetos de adoración, para algunos esto es más sagrado que esto, ¿verdad? O para otros es más sagrado decir, ok, yo voy a adorar a la deidad masculina o la deidad femenina, etcétera. Incluso eso, Bhaktivinoda dice, no debería ser motivo de discusión, ¿no? Dice, uno debería adherirse al espíritu mismo de las cosas. E incluso en el, no solamente hay que tener un maestro fidedigno, dice, tener el maestro fidedigno es solamente la mitad del trabajo. La otra mitad es volverse un discípulo fidedigno. Entonces, bueno, nos abre así la mente a entender las cosas tal como la vida ocurre, ¿no? Tal como nos pasa hoy en día, de tal manera que se vuelve una cosa actual, una cosa que estamos viviendo, ¿sí? Eso, devotos, quería compartir con ustedes hoy. Les agradezco mucho estar conectados. Aquí está también Govinda Nandini, Madhavi Sen, junto con Prabhupada Veita, Madhav. Me alegra mucho. Les agradezco mucho. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor, estoy atento. Si quieren, directamente la hablan o la escriben. Un poco tímidos. Madhavi ahí seguro que nos puede contar mil cosas, pero es tímida. ¿Mm? Y entonces, mientras alguien se anima, si por ahí se anima, resumimos lo que hemos tratado hoy, que son los textos del capítulo 5, del 17 al 18 fundamentalmente, con sus comentarios. Hemos hablado algo sobre Jesús y el cristianismo y su aceptación o no aceptación entre judíos y musulmanes y en ese mundo que se llama monoteísta. Y finalmente, Bhaktivinoda Thakur como el acharya que ha abierto estas enseñanzas fuera de la India y fuera del mundo hindú también, y cómo nos aclara su análisis. Así que bueno, este sería como el resumen de lo que hemos tratado hoy. Muchas gracias. Ojalá algunos prendan su cámara para poder saludarlos así virtual, pero todavía medio en vivo y en directo. ¿Sí? Hare Krishna de otros. Sí, alegría estar conectado. ¿Sí? Igual, Prabhu, muchas Ya, gracias. reverencias, madre. Y todo el Veita, mis reverencias. Govinda Nandini, madre, qué bien. Entonces, va a ser hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Dhanyavad.